por qué el título y por qué la redacción de este mensaje. Así que si vino preparado a aprender palabra, prepárese, póngase el cinturón de seguridad. Vamos a viajar hacia la palabra, el tiempo y el espacio, ¿ok? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos me dan permiso de entrar en su privacidad del alma? A ver, en su corazón. Porque la palabra penetra el corazón y el alma, ¿verdad? Así que si usted me da permiso, muchas gracias, ¿verdad? Pero antes regáleme una sonrisa, pero la mejor que tenga. ¿Sabe por qué? Porque no sé si después del mensaje todos me van a querer sonreír conmigo, no lo sé. Gracias, esposa mía, por darme esa sonrisa tan bonita que tiene. Gracias, hermano Benito. Usted siempre se ríe. Brother, hey. Vamos a la palabra. Es más fácil pegar un ladrillo que remendar un alma. A ver, ahora viene la pregunta, haciéndola aterrizar en el sentido espiritual. ¿Qué es más fácil? ¿Restaurar el templo físico o el espiritual? A ver, se aceptan opiniones. ¿Qué es más fácil? ¿Restaurar el templo físico? Paredes, los ladrillos, los postes que sostienen las vigas. ¿Qué es más fácil? ¿Reparar el templo físico o reparar el templo espiritual? Quizás el espiritual, dice mi amada esposa. Más duro. Más difícil. ¿Qué es más difícil? Porque pues todo requiere trabajo. Más difícil es el espiritual porque pues si está herido, dañado, cuesta más. Las heridas cuesta que salgan, que sanen por completo, y mientras que pues los materiales más fácil lo pega y ya no pasó nada. No pasa nada, correctamente. Bueno, vamos entonces a entrar en la palabra para que tenga sentido el tema, ¿verdad? Es más fácil pegar un ladrillo que remendar un alma, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo bíblico para empezar el tema. ¿Qué le parece un ejemplo bíblico? Y qué mejor que Jesús enseñándonos acerca de este tema. ¿Qué le parece? Amén. Porque yo creo en Jesús. Y yo creo que todo lo que salió de la boca de Jesús es más valioso que lo que salga de cualquier boca. ¿Cuántos alaban? Es más importante, es más sublime, es más exacto lo que hable Jesús que lo que diga cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 9, versículos 5 al 7. Mateo capítulo 9. Creo que está familiarizado con lo que es la búsqueda de los libros, ¿verdad, hermano Moisés? Sí, señor. Ok, perfecto, estamos bien. Entonces, Mateo 9, versículos 5 al 7. Cuando todos lo tengan, pero que todos lo tengan, vamos a leer. ¿Para qué? Para que todos disfrutemos del mensaje de esta tarde. Amén. ¿Lo tienen? Dígame amén, por favor. Amén. Hermana Elena, ¿lo tiene? Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a leer en nombre de Jesucristo. Dice así, Mateo 9, del versículo 5 al 7. Porque, ¿qué es más fácil decir? Está hablando Jesús. ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Se pega un poquito al tema, sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora sí vamos leyendo el 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El 7, ¿qué dice? Léalo todo, el 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Les voy a hacer una pregunta para ver si me la pueden contestar. ¿Cuánto tiempo vivió este hombre en pecado? ¿Cuánto tiempo le tomó levantarse de la cama? ¿Cuánto tiempo vivió paralítico? ¿Cuánto tiempo estuvo postrado en esa camilla? No lo sabemos, ¿verdad? Es posible que 5, es posible que 20, es posible que 30 años, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo le tomó levantarse de la cama cuando encontró a Jesús? Al instante. Al instante, porque el versículo 7 dice, entonces él se levantó. ¿Y qué pasó? Y se fue a su casa. Se fue a su casa, ¿verdad? Entonces le pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Pegar un ladrillo o remendar un alma? Ahora todos se me quedaron callados, estaban bien machitos hablando y bien machitas hablando, dando respuesta. A ver. Estamos hablando de que pues Dios es Dios y Él tenía todo el poder. Ajá. Y pues nosotros no lo tenemos. Correctamente. Entonces, ¿qué es más rápido? Es la pregunta, o qué es más fácil, ¿verdad? Porque aquel hombre pasó, vamos a suponer que pasó toda su juventud y parte de su madurez como ser humano, pasó su madurez postrado en una camilla. Dependía de mucha gente, dependía que lo llevaran al lugar, dependió de que 4 hombres lo cargaran y lo llevaran ahí, ¿verdad?
Pasó mucho tiempo, quizás perdió familia, quizás perdió oportunidades, quizás no estudió, quizás no tuvo una preparación. Como todo ser humano necesita prepararse, necesita estudiar, necesita hacer algo por su vida para prepararse en un futuro. Pero hay limitaciones que nos cortan las esperanzas y nos frustran los sueños. Entonces, reparar sus piernas, no sé qué tan fácil hubiera sido. Ahora en el siglo XXI, pues no se reparan, pero hay soluciones. Prótesis, ¿verdad? Se pueden hacer cosas diferentes. En aquel tiempo no se conocía nada de estas cosas que conocen ahora. La tecnología no existía como está ahora. Entonces la pregunta es, este hombre, ¿cómo estaba su estado espiritual? Pensemos en eso. ¿Cómo era su estado espiritual? Olvidemos del físico, olvidemos del aspecto, olvidémonos que si usted tiene una pequeña limitación en su cuerpo, una pierna, un dedo, puede ser, es más difícil para usted proyectarse en la vida, ¿verdad? Entonces, preguntémonos cómo estaba su estado espiritual en ese momento. ¿Cómo había sido los 20 o tantos años que había vivido postrado en una cama, sabiendo de que no podía trabajar, sabiendo que dependía que alguien lo cargara, sabiendo que dependía de otras personas? ¿Cuánto tiempo estuvo ese corazón muerto, marchito? ¿Cuánto? Mucho. Pero ¿cuánto tiempo le tomó levantarse cuando encuentra al Rey de los cielos? Aquel que le encantaba hacerle el bien aunque no lo mereciera, porque se metía a donde él sentía el corazón llegar. Él bloqueó, quebró los parámetros. Él entró a lugares donde nadie quería entrar. Él entró a habitaciones, a lugares plegados de leprosos. La lepra, como les dije la vez pasada, no era algo sencillo, era una peste. Estaban marginados, no podían pararse enfrente de las personas a 500 metros. Entonces, pero Jesucristo dice que pasó y entró entre ellos y sanó a muchos de ellos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estuvo esa persona frustrado? Mucho tiempo, ¿verdad? Pero cuando encuentra al Rey de los cielos, su nombre es Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús entra a ese lugar, a mí me encanta Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús llegaba a un lugar y la gente pensaba que todo aquello era una coincidencia, ¿verdad? Algo con un golpe de suerte. No. Esto que vemos acá era algo que Jesús ya lo tenía planeado y pensado en su mente. Dice la Escritura, para que usted lo sepa y se lo grabe en la mente, que nosotros, usted y yo, fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. La gente piensa que la humanidad empieza con Adán y Eva. No, la humanidad se gestó primero en la mente de nuestro Dios. Porque dice que usted fue creado desde antes de la fundación del mundo, cuando ni siquiera existía ni su mamá, ni su abuelo, ni nadie, ni su raza. Amén. Pero usted ya estaba en la mente de Dios. Amén. Dios sabía que te ibas a llamar Elenita, Dios sabía que te iba a llamar Mirna, Dios sabía que te iba a llamar Moisés, yo lo sabía. Desde antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, para que lo lea. Fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Parecerá ilógico, pero es verdad. Cuando yo leo ese pasaje bíblico, entonces me doy cuenta de cuánto tengo que valorarme, cuánto tengo que apreciarme, cuánto tengo que respetarme, cuánto tengo que quererme. ¿Por qué? Porque yo no soy cualquier cosa. Yo no me puedo poner ahí en las etiquetas de las rebajas, ¿verdad que no? Porque hay gente que se pone precio, se pone al 2x1. Que alguien me quiere llevar, me doy de gratis si ustedes quieren. Usted no es un producto barato. Usted es un tesoro, así lo dice la Biblia. Vosotros sois mi especial tesoro. Amén. Y cuando dice mi especial tesoro, quiere decir que yo no soy el tesoro de la sociedad. Yo no soy un tesoro de la vitrina de oro, no. Yo soy un tesoro de Dios, del reino de los cielos. Por lo tanto, usted no puede ponerse en el cajón de las rebajas. No se vale. Entonces, cuando Jesucristo llega a ese lugar, este hombre no tuvo ni idea que la vida le iba a cambiar en un segundo. Él pasó la vida entera peleando una batalla contra nadie, prácticamente, contra nadie, porque no había resultado. Como nos pasa muchas veces, que peleamos y luchamos y no se nos dan las cosas como son, pero llega un momento en que Jesucristo decidió pasar por ahí. Él dice que decidió ir a Samaria y los discípulos no entendieron. Dice, me es necesario ir a Samaria, le dijo. Y los discípulos se quedaron, pero Samaria, ¿por qué? Si Samaria no se lleva con nosotros, los judíos con los samaritanos no se van entre sí. Había unas diferencias interraciales entre ellos, ¿verdad? Les expliqué
El viernes les expliqué el por qué se odiaban tanto los judíos con samaritanos. Pero Jesucristo le dice públicamente, me es necesario ir a Samaria. Ustedes vayan a comprar algo de comer y voy para Samaria. Y todos se quedaron, no preguntaron, porque peligroso es que los cortara con la espada del Señor. Pero se quedaron con la incógnita, pero a Samaria, que es judío, ¿qué va a hacer allá? ¿Verdad? Pero ¿por qué llegó a Samaria, hermana Benita? ¿Por qué llegó? ¿Quién lo está dejando en Samaria? La mujer samaritana, y ella no tenía ni idea de quién era Jesús. Tampoco tenía idea por qué a las 12 de mediodía se le ocurrió ir a traer agua a un pozo. Aquí no hay coincidencia, señores. No. Su vida no es una coincidencia, usted es un ser hecho por la mano de Dios. Aleluya. Y cuando yo sé que soy hecho por la mano de Dios, entonces yo empiezo a decir cosas bonitas de mí mismo. Yo empiezo a apreciarme, ¿verdad? Aunque muchos me llamen loco. Yo me miro en el espejo y me miro precioso. Sorry for you guys. But I feel so beautiful. ¿Cuántos alaban a Dios, my brother? Diciendo usted, ¿verdad? Que vale la pena decirse, amaneciste chulo el día de hoy, Julito. Exacto, 10 besitos solo. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que usted no es cualquier chico de los palotes, no. Entonces cuando Jesucristo llega a Samaria, encuentra a una mujer solita y la mujer, ella es la que empieza a agredir. Vos sabés que los judíos no se mezclan con nosotros, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te tengo que dar yo agua a ti? Si tú me dieras del agua, de esa agua que estoy pidiendo, yo te voy a dar un agua que va a saltar para la vida eterna y no vas a tener sed nunca. Entonces cuando ella entendió que estaba hablando con un ser divino, porque hasta ese momento a ella la habían tratado mal, porque era promiscua. Sí, eso es lo que dice la Biblia, tenía 5 maridos, le dijo eso, y el que tiene no es tu marido. Era promiscua, 6, y total no tenía marido. Cuando Jesús le dice, tráeme a tu marido, yo no tengo marido, le dijo, ahí donde Jesús mostró su divinidad, cuando le dice, claro, te dio 5, y el que tiene no es tu marido todavía. Y dijo, uy, este hombre, ¿quién es? ¿Verdad? Pero empezó a decirle, te voy a dar agua, que vas a saltar para la vida eterna. Ella empezó por primera vez en su vida a sentir que un hombre la trató divino. Qué bonito, ¿verdad? Es que a toda mujer le encanta que la traten como es, una princesa del rey de los cielos, ¿sí o no? Amada, ¿verdad? Entonces, cuando Jesucristo llega donde ella, le cambia la vida, ella no sabía eso. A este hombre con tantos años paralítico, no sabía que ese día especial, no se sabe qué día era, a lo mejor tal vez era de un día de reposo, de pronto era el cumpleaños de alguien, él llegó. Pero algo le había pasado por la mente porque ese día se decidió levantarse con algo diferente. Sintió en el corazón aquellas corazonadas que siente uno, algo va a pasar, algo va a suceder ahora. Y él no sabía que Jesucristo iba a ir exclusivamente para sanarlo, porque no sanó a otro, solo a ese. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿No es maravilloso el Dios que adoramos? ¿No es maravilloso el Dios que no cree en coincidencia? Cree en propósito y tú eres un propósito. Dale un aplauso al rey. Si me estás entendiendo. Entonces la pregunta vuelve a ser lo siguiente. ¿Cuánto tiempo vivió este hombre en pecado? Mucho tiempo destruido. ¿Cuánto tiempo le hubiera costado levantarse moralmente, al menos de manera parcial en su espíritu? Porque hay gente que se levanta con terapias, con psicólogos, etc., pero no se recupera en el alma. Hay gente que le toma años, meses, no sé cuánto tiempo. Hay gente que se muere y se van esclavos. Se van esclavos sin haber disfrutado un momento de libertad, haber conocido al Rey de los cielos. El día que conocí a Jesucristo me di cuenta qué pérdida de tiempo fue mi vida, Señor amado, sin Cristo Jesús. ¿Cómo pude perder tanto tiempo en ese mundo miserable creyendo que el mundo era lo mejor que podía haber pasado? Porque yo era un mundano, yo era un hombre de pachanga, yo era un hombre de disfrutar la vida. Yo era un hombre de traguitos y de fiestas y de bares. Y yo decía, Dios mío, esto no lo puedo cambiar por nada. Y cuando me hablaban de Cristo Jesús, cuando me hablaban de Jesucristo, lo primero que yo pensaba era, ¿y cómo voy a hacer con estos vicios que yo tengo? ¿Cómo voy a hacer yo con estas cosas, verdad, que yo tengo? Estos vicios que yo tengo. Pero cuando llego a Jesús, me tomó, ¿sabe cuánto el cambio? Me tomó, ¿sabe cuánto de decirle a un cigarrillo, no te necesito más, nunca en mi vida? Me tomó decirle al alcohol, mira, tú no sirves para nada, no eres nadie. Me tomó segundo, porque Jesucristo le toma segundo, porque es más fácil reparar un alma que pegar un ladrillo. ¿Cuántos alaban eso? Mi templo estaba hecho pedacitos, yo lo reparaba. Yo le arreglaba el techo, le arreglaba a mi templo, hablo de mi templo, ¿verdad? Yo le pintaba las paredes,
Yo le ponía cuadritos a mi templo, a mi casa, que esto que está aquí, y aunque se miraba bonito con apariencias, no lograba repararse nunca. Porque para mí, óigame, para mí, creo yo seguro que el tema de hoy es más fácil pegar un ladrillo, ¿verdad?, que reparar un alma. ¿Saben por qué? Porque un alma va por dentro y el único que opera en la naturaleza del ser humano se llama Dios. Aleluya. Usted no puede cambiar su naturaleza a no ser que haya una intervención divina. El Espíritu Santo de Dios es el único autorizado, poderoso para cambiarme internamente, aunque yo tenga capacidades elementales, elocuencia, escuela, lo que tenga en la mente, no funciona porque es algo que tiene que hacerlo la mano de Dios. Y fue lo que hizo la mano de Dios en mí. Entonces, al Señor Jesucristo, lógicamente le tomó que segundos decirle a este hombre, levante, porque cuando el Señor le dice al hombre, primero le dice, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Lo más difícil hizo Jesús ahí, tus pecados te son perdonados, ¿ok? Pero hubo quien estaba cavilando en su corazón diciendo, ¿y este quién es? Para que simplemente venga y le diga, tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús le tira la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? Y todos se quedaron en la incógnita, ¿qué respondemos? Porque aquí está un maestro, obvio que es un maestro, ¿verdad? Porque el hombre seguía paralítico. Cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, el hombre se quedó tieso ahí. Y nadie creyó que algo había pasado. ¿Por qué? Porque la gente necesita ver, ¿verdad? Pues ¿sabe por qué necesita ver la gente? Porque la restauración de un alma no hace ruido. La restauración de un alma no hace bulla, no tiene like, a nadie le importan tus cambios internos. Pero si usted tiene algo que pueda atraer o ser el atractivo del mundo, empiezan los likes, ¿verdad? Empiezan los me gusta y empiezan los seguidores, ¿verdad? Porque eso es lo superficial. La restauración interna del ser humano no hace ruido porque se lleva por dentro y solamente Dios lo hace. Y el único que se da cuenta cuando un alma cambia se llama Dios, porque hay fiesta en los cielos. ¿Cuántos le damos por eso? Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra. Pero sigamos el tema de hoy. Bueno, alabado Jesús, un alto porcentaje de personas revela que la gente que más le falta a Dios son aquellos que tienen amplio conocimiento en las Escrituras. Si usted hace una pequeña estadística, se da cuenta que la gente que más le falta a Dios son los que tienen conocimiento de la palabra del Señor. Lastimosamente, eso es la verdad. Perdónenme los que están escuchando allá en las redes sociales, pero es la verdad. Hay gente que ha decepcionado a la tierra. Hay gente que decepciona, por eso mucha gente dice, yo para ser un cristiano así mejor no voy a la iglesia. Gracias a Dios por los que todavía se opusieron y no creyeron a esa mentira del diablo y vienen a adorar al Señor. Pero muchas personas prefieren 1000 veces no estar lejos que acercarse. ¿Por qué? Porque hay personas, ¿verdad?, que teniendo el conocimiento pleno de las Escrituras son las que más le faltan a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. La misma palabra dice que la mucha letra mata, ¿verdad? Muchos empezaron con el Espíritu, dice la palabra, y terminaron en la carne. Según lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 3. Se empacharon, se congestionaron de la palabra. Eso pasaba con los fariseos. Un fariseo, para pertenecer a ese gremio, necesitaba tener por lo menos 3 idiomas, un políglota. Tenía que ser una persona con capacidades elementales para pertenecer a ese gremio. Entonces, esta gente sí conocía la palabra. Claro que la conocía. Pero ¿de qué les contaba tener la cabeza llena de versículos bíblicos si el corazón estaba muerto? ¿Cuánto tiempo les tardó a ellos vivir en esa mortandad? Toda la vida quizás. Y lo que Dios quiere mostrarte en esta hermosa tarde, en esta tarde de mensaje de Dios, es que para el Señor toma segundos restaurarte. ¿Saben cuál es el asunto? Que el corazón quiera cambiar. Porque hay una cosa que Dios no puede hacer. Yo no sabía que había cosas que Dios no puede hacer. Usted sabía que hay cosas que Dios no puede hacer. Dice la Biblia en Lucas 1:75, dice la palabra Lucas 1:35, dice, para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Pero yo me doy cuenta que sí hay una cosa imposible para Dios. ¿Sabe cuál es? Cambiar un alma que no quiere nada con Él. Porque Él no puede obligar a nadie. Para que tu cambio se produzca, tiene que haber voluntad en el cambio. Tiene que haber predisposición. Usted tiene que ver el cambio, ¿verdad? Entonces, pero sigamos con el relato. Vamos a seguir con la palabra. Ahora bien, la restauración no hace ruido, ¿verdad?
no tiene aplausos, no es mediática, ni pública, porque sucede en el fondo de un corazón arrepentido que solo Dios escucha. Por eso usted mira a la gente que llora delante de la presencia y la gente puede decir, ¿y ese por qué llora tanto? Porque hay restauración, hay lamento, hay gemidos y hay dolores que solamente Dios los escucha. Usted puede lucir radiante, usted puede lucir bella, usted puede tener la mejor apariencia que quiera, pero el corazón lo conoce solamente el Rey de los cielos y usted que sabe cómo se siente. ¿Cuántos alaban, Señor? Entonces a Dios le encanta operar en corazones que están dispuestos a humillarse delante de Él, que están dispuestos a decirle, perdón, Señor, reconozco que sin usted no soy nada. Reconozco que sin su mano hermosa no llego a ningún lado. Yo pensaba que la vida superficial era todo, porque todo el mundo piensa de esta manera. Yo ganaba plata en el tiempo bueno, mucha plata, me hice mucho dinero. Pero pregúnteme si eso me hizo feliz. No, viajes por aquí, por allá. No logró llenar mis expectativas, porque el corazón seguía muerto, porque no quería nada con Dios. Porque se cerró una puerta en la cual Dios quería entrar y Él dice, tocaré la puerta, si abrieres entraré y cenaré contigo. Pero si la cierras no hay forma que Él entre, porque Él no obliga a nadie a que lo ame. Lo más lindo de ser un cristiano es que el que viva a Cristo, vivo con voluntad y con corazón dispuesto de decirle, Señor, basta, me rindo a tu presencia. Y es cuando empieza lo precioso. Es cuando usted empieza a darse cuenta que ya no importa cuánto tengas en la bolsa. Ya no importa cuán linda sea tu casa o cuán lindo sea tu carro. Empieza a interesarte por unas cosas que no se miran, pero que se sienten y que te dan riqueza dentro del corazón. Te sientes feliz y pleno en el Señor. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos son felices aunque no tengan un peso en la bolsa? A ver, séame sincero. Miren, ¿cuántos son felices que no estén en aquel restaurante caro, pero están en la casita comiendo en paz y en amor? ¿Cuántos son felices? Amén. Yo lo sé ahora. Ahora es que yo me doy cuenta, porque yo probé aquello y no me fue suficiente. Yo probé aquello y no me fue suficiente. Ahora estoy probando esto y no me quiero desperdiciar un instante con el Rey de los cielos. Un instante no lo quiero desperdiciar más, porque dije, ya perdí mucho tiempo afuera. Estoy adentro viviendo lo que yo soñé. La felicidad que no se compra ni con el mejor billete. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. ¿Quién me regala esas cosas caras? Regáleme esas cosas caras. Usted puede regalarme esas cosas caras. A mí me encanta la gente, Moisés, que regale cosas caras. ¿Cuántos alaban? Amén. Moisés me queda bien decir, ¿qué pasa? ¿Son humildes o qué son? ¿Sabe cuáles son esas cosas caras que no se compran con dinero? El amor, la paz, el cariño, una verdadera amistad. Cuando alguien te dice, bienvenido, hermano, y te dice, te amo en el amor de Jesús. Esas son cosas que no se compran y son carísimas. Hay millonarios que se quitan la vida, no le encontraron sentido a la vida porque tienen grandes mansiones. Hollywood, gente que compra casas que tienen 11 cuartos y no sé cuántos baños. Y yo, ¿para qué quiero tantos baños? Solo soy mi esposa, ¿verdad? ¿Para qué? No son felices porque se encuentran solos, perdidos en una jaula de oro. Pero esto que estoy viviendo nosotros se llama una libertad en Jesús. ¡Aleluya! Una alegría en Cristo. Qué rico se siente verte sentado ahí cada domingo, darte la mano y decirte, qué lindo es adorar, Señor. ¿Cuántos alaban al Rey? Por eso miraron aquí a una mirrita y una blanca, adorando a Dios y chillando como unas niñas, porque solo ellas saben las riquezas que llevan por dentro, lo que significa estar cerquita de Jesús, lo que significa tenerlo adentro en el corazón. ¿Cuántos alaban al Rey? Dale un aplauso al que vive, ¿verdad? Dale un aplauso al que vive. Gloria a su nombre. Le quiero contar una historia bíblica y quiero que me la siga, por favor. Esta historia bíblica se trata de Esdras, que era un escriba y sacerdote con poderes religiosos y políticos. Un hombre preparado, un hombre que tenía escuela, un hombre que hablaba 3 idiomas mínimos y además era sacerdote y también era un político. No era cualquier cosa Esdras. Un sacerdote con respeto. Pero bueno, este hombre fue llevado cautivo a Babilonia en el tiempo cuando Nabucodonosor invadió Israel y saqueó el templo y se llevó muchos cautivos. Pero eso era por palabra de Dios, porque Dios había castigado a esta gente porque no querían nada con él. Y los mandó de esclavos otra vez 70 años a Babilonia. Ahí iba este hombre, sacerdote de Dios. Quizás era un jovencito o un niño, no sabemos.
Pero lo extraño e inexplicable que Esdras, estando en tierra pagana, en tierra que no conocían a Dios, mantuvo su liderazgo. Es cosa rara, ¿no? Siguió siendo un sacerdote. Ese es el llamado que tenía, ¿verdad? Entonces, quiero decirle que cuando el pueblo de Dios empieza a regresar del exilio babilónico, se da en 3 etapas. Se mandan 3 grupos. El primer grupo fue liderado por alguien que se llamaba Zorobabel. El primer grupo de exiliados. Este fue quien reconstruyó el templo. Eso está en Esdras capítulo 3, verso 8. Solamente anótelo para que lo lean en casa, no tengo tiempo de leérselo. Este es Zorobabel quien reconstruyó el templo en Esdras 3:8. Después fue enviado Nehemías. Usted conoce la historia de Nehemías, ¿verdad? Quien reconstruyó ¿qué? Los muros. Los muros, ¿se acuerdan? Los muros. Y por último fue enviado Esdras, como el último grupo. Fue enviado ¿para qué? Para restablecer la adoración, cosa extraña. La adoración. Sí, la adoración, porque Zorobabel y Nehemías fueron enviados para pegar ladrillos. Hablemos así para que hablemos con el tema que estamos llevando. Los fueron enviados para que pegaran ladrillos y reconstruyeran el templo, las murallas y todo eso. Pero a Esdras se le da un trabajo que no era sencillo, señores. Era levantar la adoración, restaurar las vidas. Y lo más irónico de este asunto es que un rey que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, llamado Artajerjes, lo envía con una carta, como quien dice, vas a ir con jurisdicción legal, nadie te puede parar, y el que intente pararte, el que intente detenerte en esto que vas a hacer, sea muerto o sea desterrado, y comienza a poner las condiciones del rey. Es raro, seguramente, estoy segurísimo que Dios se le apareció a este hombre de alguna manera y le tocó el corazón y lo cambió. Ahora Artajerjes, que era un extranjero babilónico, está ahora dándole órdenes a Esdras a que vaya a restaurar a la gente que está perdida, porque tienen 70 años haciendo lo que se les da la gana. Ahora vamos a estudiar el asunto, cómo manejó Esdras este asunto. Vamos a ver. Ahora, nada sencillo le tocó a Esdras, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir el tema, es más fácil pegar un ladrillo que remendar un alma. ¿Cuántos alaban a Dios? Esta era una misión con propósito. Escuche bien, con propósito. Vamos a leer Esdras 7:10. Cuando lo tenga me dice amén. Alguien me ayuda a leerlo. Amén. Lea. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Perfecto. Entonces este hombre dice que se había preparado su corazón. Dijo, a mí me normal, a Nehemías le tocó algo sencillo, pues fue a reparar paredes, ¿verdad? A Zorobabel también fue a reparar paredes. Pero a mí me está tocando levantar un alma, y esa es la parte más difícil, porque la gente, usted le habla de Dios ahora y la gente le pone el primer obstáculo. No, es un no rotundo, no es fácil restaurar las vidas ahora. Si usted mira aquí que no está lleno las bancas, es precisamente porque la gente no quiere abrir el corazón. Porque lo que está abierto en ellos es la mente, en lo superficial, tecnología, el estadio. Viene Messi, Dios mío, la gente paga 2,000, no sé cuánto por un asiento. Yo no le doy ni $50 ingratos para verlo. Lo veo mejor en la televisión. Sí, soy fan de él, claro que sí. Pero yo pagar 2,000 pesos solo por ver la cara de ese hombre. No, ni que fuera Jesús de Nazaret. Y de lejos, que es lo peor. Ni que fuera el Señor Jesucristo, ¿verdad, brother? No. Pero así es la gente, porque eso es van por la vista, cautivados por la visión. Lo que no sirve, lo que se termina. La gente vive en lo superficial. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero entonces Esdras dice, wow, me tocó una cosa difícil, pero empezó a preparar su corazón. ¿Qué significa eso? Oraba, ayunaba, adoraba al Señor, leía la Escritura, a pesar de que era erudito, era un hombre erudito con conocimiento intenso de la palabra. Entonces este hombre empezó a preparar su corazón. Ya, él espiritualmente tenía que prepararse, porque mire, no funciona que usted trate de enseñar la palabra cuando usted no es libre. ¿Cómo te predico a ti libertad? ¿Cómo te predico amor si aquí no hay? ¿Verdad? Para yo estar en este púlpito ahora predicándote palabra y hablándote como estoy hablando, tengo que tener una preparación, y no precisamente bíblica, espiritual. Porque usted no vino aquí a comer matona, ¿verdad? Ni comida chatarra, ¿verdad que no? Usted vino a alimentarse y llevarse el resto de la semana una comida que sustente para toda la semana hasta que nos veamos el miércoles, ¿verdad? Porque usted necesita ser alimentado, porque estos son los pastos
verdes que da el Señor. Este es el pasto que da Cristo a sus ovejas. Y uno tiene que prepararse. Entonces, este hombre no iba a restaurar un alma. Hermano, eran todos los judíos que se quedaron allá. Gente que se había mezclado con otras razas, no la tenía fácil. Pero sigamos leyendo. Bueno, entonces, Esdras había preparado su corazón para inquirir. ¿Qué significa la palabra inquirir? Examinar y averiguar la ley de Jehová. Para cumplir, para hacerla cumplir y enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Fue enviado no solo por voluntad de Dios, sino también con carta jurídica firmada y sellada por el rey Artajerjes, rey de reyes. ¿Cuántos reyes de reyes hay? Un rey de reyes. Dios nada más. El Dios nada más. Hermana, ¿cuántos reyes hay? ¿Hay algún otro rey de reyes? No. ¿Hay algún otro rey de reyes? Moisés, que te haya escuchado, ¿no? ¿Verdad? No. ¿El único rey cómo es? ¿Rey de rey? Jesús de Nazaret. Vamos a ver qué dice la Biblia. Watch out. Leamos entonces Esdras 7:12. Solo el 12, ¿qué dice? Esdras 7:12, ¿qué dice? Artajerjes, rey de reyes. Ajá. Y la pregunta que le dice ahorita, ¿qué? ¿Cuántos reyes de reyes hay? Pero es... Hay una... wait a minute. Yo sé, tranquila, me van a responder. Ya lo tenemos. Ya lo tiene. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama preparación bíblica. Cualquiera que te quiera dormir la mente, te enseña diferente. Pero diga por qué ustedes los dos, a ver, que están leyendo. Está en letra minúscula. Ajá, un aplauso al Señor por ellas dos. Yo sé que se olvidaron. Solamente hay un rey de reyes y señor de señores. Y cuando dice rey, la primera palabra se escribe por mayúscula y luego reyes con minúscula. Pero el rey de reyes hace diferencia con una letra mayúscula, se llama Jesús. ¿Cuántos alaban? Dale un aplauso al rey entonces. Bueno, ahora sigamos leyendo. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito. Erudito significa con conocimientos profundos en la ley de Dios del cielo. Ahora léame el 25 y el 26. ¿Quién lo tiene? Sí, el 7. De 7, 25 y 26. Vamos a saltarlo porque no da tiempo a leerlo todo. Amén. Léalo. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Miren bien lo que estamos leyendo. No sé si estás entendiendo lo que dice ahí. Dice que este hombre, tú entras conforme a la sabiduría que tienes de Dios, pon jueces y gobernadores, y no cualquier gobernadores, que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. Y lo que está subrayado es a todos los que conocen las leyes de tu Dios. O sea, que le iba a hablar a gente que ya conocía, gente que ya sabía la palabra. Pero que sigue diciendo, y al que no las conoce, vea la condición, y está firmado por un rey, dice, le enseñarás. Y cualquiera, dice el 26, que no cumpliere la ley de Dios, oiga bien, cualquiera que no quiera ir a la iglesia, ¿verdad? Cualquiera que no quiera ir a la escuela dominical, cualquiera que no venga los miércoles o los viernes, cualquiera, oiga bien lo que dice la palabra, cualquiera que no cumpliera la ley de Dios y la ley del rey, sea juzgado como prontamente. Pero ¿cuál era la pena? Sea a muerte, oígame, Dios mío, a destierro, a pena de multa o a prisión. ¿Quién quiere a Esdras como pastor? ¿Quién quiere a Esdras como pastor? Porque este que está aquí tiene que andar rogando para que venga. Por favor, tiene que prepararles regalitos para que vengan. ¿Cuántos alaban a Dios? Conquistarlos de alguna manera para que vengan, y así no vienen. En aquel tiempo, en el siglo I, dice la Biblia que a los cristianos los perseguían por congregarse. Ahora tenemos que perseguirlos para que se congreguen. ¿Cuántos alaban a Dios? Estaba difícil. Esdras no la tenía fácil, pero llevaba una carta firmada que los podía obligar a buscar de Dios. Y estábamos bajo la ley. Aleluya. Y se tenía que cumplir.
Porque este hombre no solamente era un sacerdote, era un político con autoridad y legalidad y jurisdicción para mandar a matar a cualquiera. Estábamos bajo la ley, acuérdense. Habían ciertos casos en donde el hombre de Dios podía matar a alguien. Ahora no. Esta es la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de la gracia. Pero en aquel tiempo, ¿cuántos hombres mató Elías? 850, que yo sepa, porque mató 400 del Dios Era y 450 del profeta Baal. 8 y degollado, papá. Degolladito. Imagínense a un pastor con un cuchillo, si usted no quiere orar. ¿Cuántos alaban a Dios, man? Amén. ¿Cuántos dicen amén y aleluya? Gloria a Dios. Eso. Aleluya. Imagínense que Dios me diera una carta o del presidente de los Estados Unidos. Que el que no venga, usted llámele al FBI o a migración, a quien sea, pero oblíguelo a que venga. Le aseguro, casi no le puedo jurar, pero le puedo asegurar que esas bancas se llenan de gente que no tiene papeles. Se llenan de gente que tiene problemas con deudas. Porque si tiene deudas con el gobierno, yo tengo la autoridad. Estoy falaciando, no es verdad. Yo tengo la legalidad de echarlo preso a usted porque no lo ha pagado. Y si quiere salvarse de la cárcel, la única manera es que venga al culto. Y se llena acá. ¿Cuántos alaban, Señor? Amén, amén. Entonces, no la tenía fácil Esdras, pero tenía una autoridad. Esdras, al llegar a Jerusalén, se enteró que lo más corrompido, ¿saben quién era lo más corrompido? ¿Saben quién era lo más corrompido? Eso es peor aún, ¿saben quién? El sacerdocio. Porque mire, usted está por ahí y es solamente un miembro de la iglesia, pero el que está aquí, que es el pastor, este está obligado a tener una actitud, caminar con rectitud delante de Dios, ¿verdad? Como decía un dicho por allá de la época del siglo V, la mujer del César no solamente debe ser íntegra, sino también parecerlo. ¿Se acuerdan? Así lo decía. Entonces, aquí funciona casi igual, con la diferencia que nosotros lo hacemos de corazón. Tenemos que caminar en santidad con Dios. Entonces, cuando este hombre llega al lugar de ahí, se da cuenta que lo más corrompido eran los sacerdotes, los predicadores, los pastores, pues para que los que enseñaban eran los que estaban más perdidos. Y a eso les toca restaurarlo. Te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Pegar un ladrillo o remendar un alma? Pegar un ladrillo. Ahora sí estamos entendiendo la respuesta. Correcto. Tenemos que estar conectados. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, vamos a ver. Leamos entonces lo que estoy hablando. Esdras capítulo 9, verso 1 y 2. Cuando lo tengan me dicen amén, yo lo voy a leer. Esdras 9, 1 y 2, ¿están listos? Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, está hablando de Esdras, ¿verdad? Diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, Eteos, Fereceos, Jebuseos, Amonitas, Moabitas, Egipcios y Amorreos. Y todos los feos, correcto, faltaba el punto. Y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Ahora vamos a leer solamente la segunda parte del versículo 2. La primera parte del versículo 2 dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo, o sea, del sacerdocio, ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Ay, parece ahí. O sea, el asunto no estaba fácil. Cuando Esdras llega siendo un sacerdote, viviendo en el exilio, manteniéndose en santidad, Esdras no se casó con ninguna de Babilonia, no se casó con las cananeas. Para que no entiende, quiero que sepa que los grupos que acabo de mencionar, fereceos, ereteos, todos ellos eran pueblos paganos que adoraban hasta las culebras. Todo lo que era ídolo se postraban ante ellos, fornicaban en público, se ponían debajo de los árboles a fornicar, etcétera, etcétera. Era una corrupción total. Y los sacerdotes, hombres de Dios, a quienes Dios santificó para que ministraran, solamente se dedicaran al altar, esos habían mezclado sus razas con esas mujeres. Y Dios se lo había prohibido. Ahora no podemos casar con una colombiana, con una mexicana, no pasa nada. Pero en aquel tiempo, bajo la ley, nadie, mucho menos un sacerdote, podía casarse con una que no fuera hebrea. Eso era un delito, pero de arrancarse los pelos. Ya lo vamos a ver. ¿Cuántos alaban, Señor? ¿Estamos entendiendo? Ahora la pregunta otra vez. ¿Qué es más fácil? ¿Pegar un ladrillo o remendar un alma? Pegar un ladrillo correctamente. Ya lo están agarrando perfectamente. Ahora bien, vamos a ver la reacción de Esdras cuando Esdras se entera que los sacerdotes están en corrupción. Vean cuál fue la reacción de él. Vamos, léame Esdras 9.3, hermana ministra. Esdras 9.3. Amén. Y dice, cuando oí esto, rasgué
vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. ¿No será que yo estoy pelón por esa causa, hermana Mielita? ¿No será, hermana Elenita, que yo me quedé? ¿Mire? ¿No será que brilla por su ausencia por causa de las ovejas? ¿Cómo? Ahí sí, goce, hermana Mielita, goce. ¿No será que este brillo que tengo aquí no es nada celestial que se diga? ¿No será que me ha arrancado los pelos? Porque este hombre literal se agarró los pelos de la cabeza y de la barba y se lo empezó a jalar. Y ya le voy a explicar qué significaba eso. Eso tenía un significado bíblico. Y ponga atención, porque era una manera de demostrar, hermano, la impotencia cuando el pueblo estaba en pecado. Rasgar los vestidos era una costumbre hebrea, significaba profundo dolor ante una trágica noticia, ya sea de muerte o blasfemia. De la misma manera, arrancarse el pelo significaba angustia, vergüenza extrema por actos como haber violentado, haber contaminado el altar de Dios, haber contaminado lo que se llama la santidad de Dios, porque un sacerdote, antes cuando subía al púlpito, vamos a decir que este es el lugar santísimo, allí el lugar santo, aquí el lugar santísimo, cuando ese sacerdote subía aquí, traía unas campanitas, ¿verdad? Entonces, si las campanitas pasaban, qué sé yo, 2 minutos, y las campanitas no sonaban, el hombre lo sacaban muerto, la presencia lo mataba. Así era en la ley. Ahora no. Ahora por la sangre de Jesucristo, usted sube al altar de Dios, aunque ande podrido, pero si usted quiere subir a este lugar santo para ser redimido, hay un oído en el cielo que te escucha. Hay un corazón en el cielo que te oye y que te limpia y te redime sin problema. Antes no era así. Entonces, oiga bien, cuando este hombre se da cuenta de que estos están podridos en el sacerdocio, empieza a arrancar sus pelos, empieza a hacer esto, ¿verdad? También lo hizo Nehemías. Nehemías dice en la Biblia que tuvo una reacción fuerte cuando supo que el sacerdocio se había corrompido. Dice que riñó con ellos. Oiga bien, riñó con ellos, a los golpes se agarró con ellos, los maldijo, los hirió y les arrancó los cabellos. Si no me cree, léalo en Nehemías 13:25. Solo apúntelo, no lo lea ahora. Ahí está donde dice que se agarró con ellos y andaba su navajita, ¿verdad? Yo voy a tener que buscar mi navajita por ahí. Cuando alguien esté por ahí, algo rebelde me la vida, yo no me voy a complicar más la vida. O te arrepentís o qué cosa. O me rasco. O le arranco las mechitas. Usted me dice, ¿cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos tienen a un extra como pastor? Todos calladitos. Mejor el pastor Pedro que se lo arranque él. Que se lo arranque él el pelo. ¿Cuántos alaban? Den un aplauso al rey si estamos usando. La restauración de estos sacerdotes tenía un alto precio. Y ahorita vamos a entrar ya en lo que se llama la realidad de las cosas. Porque hay gente que le encanta vivir en lo superficial. Usted tiene que aprender a confrontar la realidad de las cosas. Porque para que exista verdad en nosotros tenemos que ser realistas. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Que vayamos por la verdad. Porque la verdad es la única que no tiene diferentes vestidos, solo tiene uno solo. La mentira tiene muchos vestidos, ¿verdad? Pero la verdad camina al desnudo, según la palabra, al desnudo. Entonces, estos hombres tenían que enfrentar su legalidad, porque se acabó, ahora no era opción. Si no se acoplaban, si no se interesaban, ¿saben qué les esperaba? La muerte. O les esperaba cárcel, o el destierro. ¿Qué significaba eso? Que los deportaban otra vez para otro lugar malo, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos leyendo. Vamos a leer entonces Esdras 10, solamente el versículo 1 y versículo 3. Esdras capítulo 10, verso 1 primero y después el 3. ¿Están listos? Dice así. Amén. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Versículo 3. Ahora pues, dijeron ellos, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Una gran multitud, los únicos israelitas eran los hombres, el resto eran mujeres y niños extranjeros. Te hago una pregunta, contéstame.
Ay, ¿cuántos años estos hombres vivieron casados con estas extranjeras? No sabemos. Pero había familias. ¿Cuántos niños, sin ser culpables, ahora serían desechados de sus padres? ¿Se han puesto a pensar un poquito en eso? ¿Por qué Dios quiso hacer esto de apartar a estos niños y desterrarlos como hizo con Ismael? ¿Sabe qué causó que Abraham haya adelantado el proceso? Que se haya metido con Agar, la empleada de su mujer. Porque eso fue lo que hizo él. Le dijo a Agar, le dijo a Sara, yo soy estéril. Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Te voy a dar un hijo. Y ella se rió, ja. Sí, te voy a dar un hijo. Y por eso ahora ya no te vas a llamar Saraí, te vas a llamar Sara, que significa risa. Tenía la promesa, que iban a hacer un hijo, pero no. Ella dijo, no puede ser que no tenga, te vas a morir y no vas a tener herencia, yo quiero un hijo. ¿Y qué hacemos? Pues ahí está mi empleada, Agar. Y el viejito, ¿con cuántos años? 75 años creo. Se metió con la empleada. Dios no quiso, ese no era el plan de Dios. Pero nosotros tenemos la costumbre, los seres humanos, de violentar y adelantar los procesos. Y después, ¿qué es lo que hacemos cuando nos va mal? ¿Por qué? Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque arrancate los pelos. Empezar a arrancártelo la barba y otros más en el pecho también, para que te duela. Para que reconozcas que con Dios no se juega. Cuando Dios te selecciona, cuando Dios te elige, te dice, te bendeciré. Agarra esa palabra y abrázala. Hazlo porque es lo que Dios quiere para ti, lo mejor. Tus pensamientos no son los míos, dijo Dios. Amén. No sabéis los pensamientos que tengo para vosotros. ¿Son pensamientos de qué, hermana Mirita? De bien, no de mal. Dios sabe lo que viene. Así que no te preocupes ahorita que te esté yendo mal, que luzca mal, no te importa, va a amanecer. Y la mañana trae alegría, trae sol de justicia. Levántate creyendo que Dios sabe lo que hace contigo. Yo no me preocupo más por tener dinero, no señor. Y si trabajo, pues tengo que trabajar. Pero no estoy preocupado por ser rico, no. Yo no soy ya. Con las riquezas inescrutables del cielo. Aleluya. Con esas cosas que no se compran con dinero. Con eso que me sobra, aleluya. En la alforja, vivo para siempre. Dale un aplauso al rey si me estás entendiendo. Entonces ahora, hay un problemita serio acá. Estos hombres tienen que despedir a toditas las mujeres después de 20, no sé cuántos años más. Y ya con niños y con todo, tienen que desterrarlas. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que pasa con el futuro de los niños? ¿Qué son? Delincuentes. Son los grandes terroristas que tenemos hasta el día de hoy, porque Ismael, eso es lo que pasó con Ismael. Todas las masas o los grupos extremistas son descendientes de Ismael. Porque dice Dios que cuando aquel lo desecha, los corre, los manda para el desierto, Dios le dijo, Ismael será un hombre fiero. ¿Y sabe lo que significa ser un hombre fiero? Que mata y mata con alegría y con gozo. Y eso es lo que está pasando. Y no estoy metiéndome a política, pero es lo que la Biblia dice. Por eso tenemos ahora esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros que conocemos la palabra, nosotros que sabemos de Dios, somos los primeros en desobedecerla. Y es duro restaurar un alma que ya conoce de Dios. Es difícil limpiar una herida que fue hecha simplemente porque la gente no quiso más obedecer. Se hartaron. Se empacharon de la palabra. ¿Cuántos alaban al rey? Aleluya. Dale gracias a Dios por tu libertad ahora. Dale gracias a Dios porque estás ahora aquí. Sos libre para adorarle. Libérate y adora al que vive por los cielos. Dale un aplauso al rey, pero hazlo fuerte. Mucho tiempo, mucha injusticia, pero ahora la realidad tiene precio. Oiga bien, sin importar el tiempo, ¿verdad? Ni las consecuencias, estaban obligados no solo por la ley, sino también porque Artajerjes dijo, el que no cumpla con la ley de Dios y la del rey, la ley de Dios y la del rey, será juzgado a muerte, a destierro, a multa o a prisión. ¿Será que estos hombres de verdad se arrepintieron o por miedo que los desterraran? Así a la buena quien no, ¿verdad? Es más fácil pegar un ladrillo que remendar un alma. Así terminó esta historia. Vamos a leer cómo concluye esta historia, donde queda demostrado que la restauración interna del hombre tiene un precio alto. Es aquí donde cada uno elige a quién ama más. Porque si Dios no es primero, oiga bien, si Dios no es primero en tu vida, no hay manera de que Él acepte ser el último. Él no vino a mi vida para ser el último. Él vino a mi vida para ser el primero, el que yo pongo primero.
La primera oración cuando me levanto por la mañana, bendito sea su nombre, Señor, porque abrí mis ojos. Porque hay quienes no se levantaron con muerte súbita. Hay quienes están en un hospital desahuciados, esperando por un trasplante o por un donador. Y yo estoy aquí vivito y saltando. Y con los años que tengo, que son bastantes, mire, todavía sobre mis pies, ¿verdad? Y con una hermosa esposa, ¿verdad? Dice ella que me ama, no sé si es cierto. ¿Cuántos alaban al Rey? Porque esas cosas son las que tenemos que hablar. Ahora viene la conclusión del asunto. ¿Cómo termina esto? Vamos a leerlo en Esdras 10, 17 al 19. ¿Quién lo lee? Esdras 10, 17 al 19. Amén. Léalo. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Todos sacerdotes. Hablando, todos ellos eran sacerdotes. Ajá, ¿y dieron? Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Delito por violar la ley de Dios, no la de los hombres, la ley de Dios. Estos, no había un Cristo en ese momento que dijera, no, por gracia sois salvos. Démosle gracias a Dios por Cristo, porque si Cristo no muere en la cruz del Calvario, hasta el día de hoy, usted estuviera obligado a estar sentado ahí. Aquí estuvieron extra pastoreándolo. Obligado, no la opción, obligadito. Como está pasando en otros países radicalistas, donde siguen todavía aplicando la ley. Y todavía de manera torcida, pero están aplicándola. Ya no hay problemas sociales ni problemas de identidad. Usted o es uno de los que ellos creen, del Dios que ellos creen, o no es nada o se muere. ¿Cuántos alaban a Dios? Y usted está en la ley de Cristo, pero estos estaban obligados por la ley de Dios a desechar a sus mujeres para que les doliera el alma y para que lloraran y se arrepintieran y pudieran volver al sacerdocio, ¿verdad? Gracias a Dios por la gracia de Cristo que nos ha dado tanto amor. Jesús sabe lo peor de nosotros, entiéndanlo. Él conoce lo peor de nosotros. ¿Yo para qué lo voy a mentir a usted? Si Dios sabe lo que hay aquí. Dios sabe todo lo que digo, todo lo que hablo, ¿verdad? Sin embargo, es quien más nos ama. A pesar de que sabe cómo somos, es el que más nos ama. ¿Cuántos alaban a Dios? Un altar caído no le sirve a nadie, ¿verdad? No. Pero un altar restaurado sigue siendo útil para Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Cualquiera ve un templo superficial, pero un altar solamente lo puede ver Dios porque está en lo profundo del corazón. Quiero terminar con un versículo que está en Malaquías, capítulo 1, del 6 al 7. Con eso concluimos. Malaquías 1, del 6 al 7. Cuando lo tengan todos, me dicen amén, vamos a leerlo todo. Y quiero que ponga atención en este pasaje. Con esto cerramos el tema de hoy. Malaquías 1, del 6 al 7. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por el mensaje de la palabra? Amén. Yo lo disfruté mucho. Mientras Dios me revelaba todo lo que amé, yo lo disfruté mucho. Y espero que usted lo haya disfrutado también. Amén. Malaquías 1, del 6 al 7, ¿lo tienen? Sí. Es antes de Mateo, ¿verdad? Sí. Dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. ¿Está hablando quién? Dios, ¿verdad? Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Malaquías 1, del 6 al 7. Malaquías 1, antes de Mateo está Malaquías. Voy a esperar lo que lo encuentre Moisés. Porque No lo tengo aquí, pero el versículo no lo encontraba. Versículo 6 al 7. Okay. Malaquías 1, versículo 6 al 7. Ajá. ¿Lo tiene? Otra vez. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos. ¿A quiénes? A vosotros, sacerdotes. A ver, ¿cuántos sacerdotes hay acá? ¿Cuántos sacerdotes hay acá? ¿Por qué somos sacerdotes? Porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque ahora no necesitamos venir con un macho cabrío y que un sacerdote suba aquí con las campanitas para que hable con Dios. Ahora usted es sacerdote de su vida porque usted solo puede venir al altar,
arrodillarse y decirle cómo se siente sin que tenga que gritarlo. Basta lo que se arrodille y le diga: Señor, yo reconozco en lo profundo de mi corazón que me he equivocado. Yo reconozco en lo profundo de mi corazón que yo creía que todo estaba bien en mi vida, pero estaba mal. Eso es lo que yo creía. Yo pensaba que tenía categoría, yo pensaba que tenía distinción, yo pensaba que yo era un pecador, que nadie pecaba tan bonito como yo, según en mente. Pero me hacía falta Jesús. Nicodemo, oiga bien, Nicodemo llegó a Jesucristo creyendo de que él estaba bien. Hasta que Jesús le dice: si no naces de nuevo, no puedes ir al reino de los cielos. ¿Qué? Yo soy el príncipe de los fariseos, del Sanedrín. ¿Qué pasó? Nacer de nuevo primero. O sea, tienes que nacer de nuevo. O sea, la gente sigue caminando creyendo que todo está bien. Y no es capaz de ver su fractura. ¿Sabe por qué? Porque el espejo solamente le enseña la cara, no le enseña la espalda. Y la palabra de Dios te mira el hígado, el riñón, la mente, el corazón. Dice la palabra que la palabra de Dios penetra a partir del alma, los tuétanos, las intenciones del corazón. Entonces la palabra es un espejo que me hace ver aquello que yo no podía ver por el ángulo. Ahora me lo muestra. Y cuando yo conozco la palabra, me doy cuenta. Dios mío, si yo pensé que era cristiano. Porque yo ahorita que era cristiano. Yo pensaba que era cristiano. Cristiano no es solamente persinarse, no. Cristiano no solamente decir yo conozco a Jesús, no. Eso se llama ser un sabedor de Cristo. Un admirador. Porque hay gente que admira a Jesús. Admirar a Jesús es diferente a ser un seguidor, porque el seguidor tiene precio. Y el precio es renunciar al pecado, renunciar a todo lo malo y no seguir con una religión. Aquí no predicamos una religión. Usted puede venir creyendo lo que quiera, pero la palabra que te va a poner quieto. Es la palabra que te va a interesar. Lo que no sea en la Biblia, lo que no diga la palabra, lo siento, estás mal. Y por eso aquí hay la oportunidad los miércoles que usted pregunte lo que quiera. Y aquí se le responde lo que quiera. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado preparación para eso. ¿Cuántos me la van? Den un aplauso al Rey de los Cielos. Estamos concluyendo. Vamos entonces al versículo que nos quedamos en el versículo 6, ¿verdad? Vamos al 7. Veamos otra vez el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿No se ha hecho usted la pregunta? ¿Y en qué le he fallado yo a Dios? Por favor, pastor, ¿cuándo yo le he fallado al Señor? Esa es la pregunta que nos hacemos mucho, el mecanismo de defensa, ¿verdad? Por no reconocer que no somos nada sin Él. ¿En qué? Ahora pide el 7, la respuesta. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Qué cosa es el pan inmundo? Pan leudado. ¿Qué simboliza? Contaminación e impureza. Adoración superficial. Ese es el pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis, esta palabra me gusta, que la mesa de Jehová es despreciable. No sé si me entiendes esa palabra. La mesa de Jehová. ¿Cuál es la mesa de Jehová? ¿Cuál es la mesa de Jehová? Cuando se pone una mesa y el invitado especial es Jesús, ¿verdad? Usted tiene que sentarse con Él a compartir el pan, y estamos hablando en términos espirituales, no materiales, físicos. Invitar a Jesús a sentarte en tu mesa, que es tu alma, tu corazón, significa que Él se va a sentar contigo cuando la mesa sea digna del Señor de señores y Rey de reyes. Tú no puedes invitarlo a comer chatarra a Él, porque Él quiere ver en ti la transparencia en el alma y el corazón. Tu limpieza del alma es lo que quiere ver Dios. Él no quiere ver superficialidad. Él no quiere ver títulos. A él si hubiera querido gente sabia, inteligente, hubiera llamado a Sócrates, ¿verdad? El gran pensante griego. Hubiera llamado a Confucio, hubiera llamado a Euclides, el rey de la palanca, que inventó lo que es la palanca mecánica. Hubiera inventado una cantidad de gente inteligentísima, a Aristóteles, especiales en las matemáticas, toda esa gente sabia. Escogió a 12 hombres que no sabían nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Escogió a gente como usted y como yo que no sabemos nada. Pero estamos aquí, ¿saben por qué? Somos la representación de lo que se llama la luz de Dios en el hombre. Porque la luz de Cristo en mi vida es la que da la sabiduría, es la que comparte el pan, es la que distribuye el pan y alimenta a la gente con una palabra verdadera.
Entonces, cuando usted se sienta en la mesa con su Dios, usted no le trae chatarra al Señor. Usted se sienta a la mesa limpia, porque la mesa es, para hablarlo más claramente, la mesa representa la comunión en la presencia de Dios, donde se ponía el cordero para ser sacrificado. Aquí está el lugar santo, santísimo. Hay el lugar santísimo, aquí santo, aquí es santísimo. Se ponía el cordero y el cordero no tenía que tener defecto. ¿Qué representaba ese cordero? Representaba mis pecados, representaba mi corazón. No podía ir defectuoso, tenía que ir limpio, sin defectos. ¿Para qué? Para que el sacrificio que yo le daba a Dios fuera exquisito y con olor grato. Entonces aquí es un mecanismo, ¿verdad?, que se juega entre la ley y la gracia, porque ahora Dios no usa ese tipo de método de machos cabrillos, matar cabritos. No, ahora es usted directamente de rodillas diciéndole: te doy lo mejor de mí. Aquí no hay levadura. Este corazón está limpio, este corazón es suyo, Señor. No te comparte con nadie. Usted es el Rey y Señor de mi vida. Dale un aplauso, Señor. Que se oiga en el trono de la gracia. Alabado Jesús. Podemos portarte la mano. Gracias, hermano José. Quiero que te pongas de pie.